Considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, La Leyenda de Zelda conquistó a los fans gracias a su historia de fantasía, la aventura y un sistema de libre exploración. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevos títulos, la saga de Zelda se convirtió en una obra de culto entre los fanáticos de los videojuegos. Aquí te contamos algunos datos curiosos que quizá no conocías sobre los juegos de Zelda. ¡Comenzamos! El videojuego de La Leyenda de Zelda fue creado por Nintendo y el japonés Shigeru Miyamoto en conjunto con Takashi Tezuka y fue lanzado en 1986 al mercado en Japón para la Famicom. Como dato, el desarrollo de La Leyenda de Zelda se realizó paralelamente al de Super Mario Bros., pero el juego protagonizado por el fontanero fue lanzado antes. En un inicio, La Leyenda de Zelda iba a ser un título de multijugador en donde los jugadores crearan las mazmorras, algo así como una mezcla de Mario Maker y Bomberman. Pero los diseñadores se dieron cuenta que resultaba más divertida la exploración y aventura en donde un solo jugador surcara los peligros y resolviera acertijos para salvar al mundo. En Japón, el videojuego se publicó con el nombre de Hyrule Fantasy: The Legend of Zelda, ya que el juego se trataba de explorar los rincones del reino de Hyrule. Sin embargo, al llegar al mercado estadounidense le cambiaron el título simplemente por The Legend of Zelda y desde entonces se le quedó ese nombre. El diseño del videojuego está inspirado en los paisajes boscosos de Sonobe, en la prefectura de Kioto. Miyamoto es originario de este lugar, por lo que los bosques de la zona y su amor por explorarlos le sirvieron de inspiración para crear el mundo de Hyrule. La idea de crear un juego de exploración y aventura surgió gracias a la popularidad que a mediados de los 80s tenían las películas de este género, incluido Indiana Jones. La Leyenda de Zelda de 1986 se convirtió en toda una sensación debido a su mecánica de juego, en la que había que encontrar varios objetos en un amplio mapa y resolver rompecabezas dentro de las mazmorras antes de enfrentar a los jefes de cada calabozo. Fue el primer videojuego que podía guardar las partidas en las consolas de NES y se le consideró como un predecesor de los juegos de rol. El juego está protagonizado por Link, cuyo diseño está inspirado en Peter Pan de Disney. Esto se debía a las limitaciones tecnológicas de la época que solo permitían el uso de 3 colores. De acuerdo con Miyamoto, querían un personaje reconocible junto con su armamento, por lo que en un inicio Link era pequeño y su espada y escudo eran más grandes que él. Para estar en sintonía con el ambiente fantástico de la historia, le dieron a Link una apariencia de elfo, por eso terminó con su característico atuendo verde, sombrero largo y orejas puntiagudas. Miyamoto, al ver su parecido a Peter Pan, decidió continuar por ese camino ya que es un gran fan de la película de Disney. El nombre de Link nació del primer concepto que se planteaba para el lanzamiento del videojuego en 1986. La premisa inicial era que la historia transcurriría entre el pasado y el futuro, por lo que nuestro héroe sería el enlace entre ambos momentos. Aún así, los fans crearon teorías en torno al tema y algunas apuntan a que Link lleva ese nombre por ser la conexión entre el personaje principal y el jugador. Por cierto, su nombre completo es Link Link, así lo contó Miyamoto a la revista estadounidense Game Inform en 2017, en donde apuntó que su apellido sigue la misma extraña lógica que el personaje de Mario Bros. Link Link. El primer videojuego de La Leyenda de Zelda contenía un manual que realizaron los diseñadores de Nintendo, el cual incluía pistas, elementos de la historia, estrategias y además, en la versión americana para la NES, se incluía un mapa que compartía algunos trucos. En palabras de Miyamoto, el objetivo del manual era agregar una sensación de aventura, similar a cuando un explorador encuentra un mapa de tesoro, además de que era una guía para muchas personas que jugarían por primera vez este tipo de videojuego. ¡Todo una reliquia! Durante años, uno de los grandes misterios que rondaba entre los fans de la saga era la línea temporal de la historia. Pero en 2011, Nintendo se dio la tarea de establecer la cronología oficial de La Leyenda de Zelda en el libro La Leyenda de Zelda: Historia de Hyrule. La historia inicia con la creación del mundo gracias a las diosas Din, Farore y Nayru, quienes antes de irse dejan la Trifuerza con la diosa Hylia. La Trifuerza es un objeto que cumple el deseo de quien lo toque, siempre que tenga un equilibrio entre las virtudes poder, sabiduría y coraje. Esta se puede separar si la persona que la toca no posee las 3 cualidades. A lo largo de la historia de Zelda, la princesa es la reencarnación de la diosa Hylia, y del mismo modo, el personaje de Link es una reencarnación del espíritu del héroe que poseen diferentes personas a través del tiempo. La historia comienza con la era de la leyenda de los dioses y el héroe del tiempo, la cual inicia con el juego Skyward Sword de Wii y continúa con Minish Cap, The Four Swords y Ocarina of Time. Es a partir del juego de Ocarina of Time que la historia se divide en 3 líneas temporales. La línea 1 es el declive de Hyrule y el último héroe. En esta línea del tiempo, Link es vencido por Ganon y da continuidad a su versión adulto en los títulos A Link to the Past, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, Link's Awakening, A Link Between Worlds, Triforce Heroes, The Legend of Zelda y Zelda 2 Adventure of Link. La línea 2 es titulada como El Mundo Oscuro y los Descendientes del Héroe. En esta línea temporal, Link vence a Ganon y regresa al pasado a su versión de niño. La línea sigue sus aventuras en los juegos Majora's Mask, Twilight Princess y Four Swords Adventures.
La tercera línea temporal es El héroe del viento y un nuevo mundo. Los eventos de esta línea suceden 100 años después de Ocarina of Time, donde Link vence a Ganon. Esta línea sigue los juegos Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Algo que ha marcado toda la saga de Zelda es su música. Nintendo confió para esta misión nuevamente en Koji Kondo, el músico japonés que estuvo a cargo de musicalizar Super Mario Bros. Para el primer videojuego de La Leyenda de Zelda, Kondo quería hacer uso de la canción El Bolero de Ravel para el tema principal. Pero como no era de dominio público, tuvo que crear uno nuevo. Contrario a la banda sonora que creó para Mario Bros., con Zelda fusionó la música de fantasía de Disney con cantos gregorianos, pero con la tecnología del ordenador. De esa manera nació el tema principal de Legend of Zelda, que le dio vida al mundo de Hyrule y le daba también un toque épico a la historia. Al tratarse de un juego de aventura, cada lugar contaba con su propia música, para poder diferenciar así cuando estamos ante un espacio abierto o el interior de una mazmorra. Lo más importante a mi entender a la hora de crear música para The Legend of Zelda es generar un ambiente que exprese la situación y la escena, comentó Kondo en entrevista. La popularidad de La Leyenda de Zelda le ganó un lugar en la pantalla chica con una serie animada en donde seguimos las aventuras de nuestro héroe, Link y la princesa Zelda, en su búsqueda por defender el reino de Hyrule de las garras del mago Ganon. La serie estaba inspirada en el primer videojuego, La Leyenda de Zelda, y en Zelda 2, Las aventuras de Link. Constó con 13 episodios que se transmitían una vez por semana como parte del programa El Show de Super Mario Bros. Y posteriormente se emitió por Capitán N de Game Master. Well, excuse me, princess. La Leyenda de Zelda 2, The Adventure of Link, fue el segundo título de la saga, lanzado en 1987. Sin embargo, el modo de juego era tan alejado de su antecesor que fue considerado por algunos fans como la oveja negra de la saga. En esta segunda entrega, la mecánica del juego se basa en el desplazamiento lateral, el mismo que caracterizó juegos de Nintendo como Super Mario Bros., dejando de lado la toma cenital que fue distintiva en el primer videojuego y utilizando esta vista únicamente a la hora de explorar el mapa. En una entrevista realizada a Shigeru Miyamoto, el realizador confiesa que se podría haber hecho más por Zelda 2, pero mucho se debía a las limitaciones de la época. Cuando diseñamos juegos, tenemos un plan para que este evolucione y crezca. En el caso de Zelda 2, The Adventure of Link, desafortunadamente todo lo que obtuvimos fue justo lo que planeamos en el papel, comentó Miyamoto. En 1991 fue lanzado al mercado japonés el tercer título de la saga, A Link to the Past, para la consola Super Nintendo, considerada por muchos como uno de los mejores títulos de la franquicia. Luego del fiasco que resultó Zelda 2, A Link to the Past supuso una revolución en la saga, ya que el juego plantea dos mundos paralelos, el de la luz y la oscuridad. Aquí aparece por primera vez la espada maestra, nuevos diseños de mazmorras y un Hyrule más extenso. En Japón se lanzó como la Trifuerza de los Dioses, sin embargo para América se le tituló A Link to the Past debido a las políticas de contenido que tenía Nintendo of America que prohibía el uso de iconografías religiosas. En entrevista, Miyamoto confesó que para la versión de SNES querían hacer todo lo que en el primer Zelda no fue posible. Sin embargo, las limitaciones del hardware no les permitió hacer todo lo que querían. Había muchas cosas que teníamos la intención de hacer, pero seguíamos bloqueados por restricciones de hardware. En ese sentido, quería que A Link to the Past fuera más realista, dijo Miyamoto. Como dato, este es el único juego de toda la saga donde Link tiene el cabello de color rosa. A inicio de los 90s, la compañía Philips lanzó al mercado 3 títulos inspirados en La Leyenda de Zelda en formato CD. Sin embargo, estos son los peores juegos de toda la historia de la saga debido a su mal diseño y torpe jugabilidad. De este modo, en 1993 se lanzaron los juegos Link, The Faces of Evil y Zelda, The Wand of Gamelon. Este último invirtió los roles y la historia fue protagonizada por la princesa Zelda en lugar de Link. Un año después publicaron el tercer y último título de estos juegos, Zelda's Adventure, cuya historia se centra en la princesa. Dentro del videojuego Link's Awakening de 1993 para Game Boy, se pueden encontrar cameos de personajes de Super Mario Bros. Y de otros juegos como Kaeru no Tame o SimCity. Este juego nació como un experimento y fue pensado como un spin-off de la saga. Estuvo liderado por Takashi Tezuka y fue el primer juego de Zelda lanzado para la consola portátil. Recuerdo que creamos Link's Awakening en un estado mental algo peculiar. Comenzamos con un espíritu muy libre de actividad extraescolar, así que el contenido es algo desenfrenado. Aparecen personajes similares a Mario y Luigi, además de muñecos Yoshi, comentó en entrevista Tezuka. De igual manera, para el planteamiento de la historia, Tezuka quería que estuviera inspirado en la serie de televisión de los 90s, Twin Peaks.
La idea era que Link's Awakening estuviera ambientada en un pequeño pueblo con un número reducido de personajes. Dentro de los títulos que conforman la leyenda de Zelda encontramos Ocarina of Time de 1998, uno de los más importantes de toda la saga y considerado por muchos fans como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ocarina of Time salió para Nintendo 64 y fue el primero que permitió una jugabilidad en 3 dimensiones. La mejora de gráficos, su jugabilidad, historia y nuevas mecánicas como la opción de cámara fija a la hora de combatir a enemigos posicionaron a este título como uno de los más revolucionarios en su tipo. Sin embargo, en un inicio Miyamoto tenía otros planes sobre cómo se desarrollaría el juego. El desarrollador Yoshiaki Koizumi comentó que Miyamoto quería que el juego fuera en primera persona. Al principio él tenía la imagen de un juego en el que te movías por ahí con una vista en primera persona. Cuando apareciera un enemigo, la pantalla cambiaría y verías a Link y lucharías desde una perspectiva lateral. ¿Puedes imaginar Ocarina of Time en primera persona? Por otro lado, para la creación de Ocarina of Time, el equipo comenzó con un concepto basado en el cine de samuráis. Una idea que venía planeando Koizumi desde que estaba en el desarrollo de Mario 64. En un inicio, Ocarina of Time solo se centraba en el Link adulto como personaje principal, pero fue Miyamoto quien sugirió la introducción de la versión pequeña de Link. De esa manera se estableció el tema del viaje en el tiempo, en donde el instrumento de la ocarina tomaría un papel importante. En este título aparece por primera vez Epona, el caballo de Link. ¿Pero sabías que Epona pudo formar parte del mundo de Mario Bros? Así lo contó el desarrollador Kozumi. De hecho, habíamos estado hablando de usar un caballo incluso durante el desarrollo de Super Mario 64. En Mario 64 no se pudo hacer, pero yo estaba seguro de que en Zelda Ocarina of Time lo conseguiríamos, así que me preparé, declaró el desarrollador. A lo largo de la saga, Link sufre transformaciones como en A Link to the Past, donde se transforma en un conejo, o las diferentes transformaciones que tiene en Majora's Mask. Pero una de las más épicas es la de Twilight Princess, donde Link se transforma en lobo. Eiji Aonuma, director del juego, comentó en una entrevista que la idea le vino de un sueño donde él era un lobo. でそれを朝起きた時にリンクが狼になるっていうのはちょっと面白いかもしれないなと思ったんですね。 La princesa Zelda lleva ese nombre en honor a la escritora y bailarina Zelda Sayre, esposa del novelista Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby. Dentro de la historia, la princesa Zelda es la encarnación de la diosa Iliana, aunque en algunos juegos suele cambiar de apariencia. Para Ocarina of Time se presenta como el guerrero Shake y en The Wind Waker le conocemos como una capitana pirata de nombre Tetra. En el caso de Zelda 2, The Adventure of Link, se nos dice que la princesa Zelda tiene un hermano y un padre, mientras en Zelda Skyward Sword conocemos mejor a su padre, Gaepora. En esta parte de la historia, Zelda es la hija del director de la Academia de Caballeros de Neburia. El nombre real del villano del videojuego es Ganondorf Dragmire. Para el primer videojuego de la saga se nos presenta con el nombre de Ganon en su versión jabalí, por lo que este nombre se le atribuye cuando se muestra como bestia. Pero es en Ocarina of Time donde le podemos ver en su forma humana bajo el nombre de Ganondorf. Durante la saga nos enfrentamos a él en sus diferentes formas y tamaños, algunos más aterradores que otros. Por ejemplo, tenemos a Ganon en Ocarina of Time, donde se le ve con aspecto de un gigantesco minotauro. Mientras en Breath of Wild, Ganon, el cataclismo, tiene apariencia de una araña gigante. El título que es considerado como uno de los videojuegos más oscuros y misteriosos de la saga es Majora's Mask del año 2000. El videojuego es una secuela directa de Ocarina of Time. Majora's Mask plantea en su historia un límite de tiempo de 3 días para salvar al mundo de Termina, si no, será aplastado por la luna. En este mundo, Link hará uso de máscaras para obtener habilidades o reencarnar en el alma de un difunto, contenida en la máscara. En un inicio se planeaba que fueran 7 días los que transcurrieran dentro del juego, pero los desarrolladores se dieron cuenta que era mucho tiempo, por lo que quedó reducido a 3 días. Se dice que Majora's Mask estuvo inspirado en la película alemana Corre Lola Corre al retomar la idea de que la historia del juego se repitiese en ciclos de 3 días. Mientras que Yoshiaki Koizumi, uno de los directores del videojuego, declaró en una entrevista para Nintendo que la historia le vino a la mente cuando miraba la luna. De vez en cuando tomo ideas de mis sueños, quizás soy un poco diferente a Miyamoto en ese sentido. Mirando hacia la luna y soñando despierto, imaginaba qué pasaría si la luna comenzara a caer hacia la Tierra. A partir de esa idea hicimos Majora's Mask. Capcom, empresa creadora de videojuegos como Street Fighter, realizó una serie de juegos de Zelda para la consola Game Boy Color basados en los primeros juegos de Nintendo y la Super Nintendo. Así llegaron Zelda, Oracle of Ages y también Oracle of Season en 2001, con ideas renovadas pero sin alejarse de la trama.
Para el lanzamiento del Game Boy Advance, Capcom trabajó con el título de A Link to the Past y lanzó La Leyenda de Zelda: Four Swords Adventures en 2004, que cuenta con la opción de multijugador cooperativo. La aceptación de estos juegos fue buena debido a un nuevo diseño que respetaba la esencia original de la saga. Capcom también lanzó una última entrega de esta serie con Zelda: The Minish Cap en 2005. Para su salto al GameCube se lanzó en 2002 La Leyenda de Zelda: The Wind Waker, con un cambio de diseño más caricaturizado y con una historia que incluía la navegación marítima como un nuevo elemento a explorar. The Wind Waker se desarrolla 100 años después de los acontecimientos de Ocarina of Time y un Hyrule que se encuentra bajo el agua. De esa manera es como Toon Link explorará diversas islas y se adentrará en la aventura marítima con su barco Mascarón Rojo, con el objetivo de salvar a su pequeña hermana. El videojuego estuvo a cargo de Eiji Aonuma y Yoshiaki Koizumi. Cabe resaltar que hasta este punto Link se mantuvo como un personaje sin voz, pero fue hasta The Wind Waker que pudimos escucharlo hablar por primera vez. Aunque son pequeñas frases y un tanto esporádicas, esto sorprendió a los fans. La Leyenda de Zelda: Twilight Princess fue lanzado para la GameCube y Wii en 2006, con una historia oscura y un Link adulto. Se tenía pensado que Twilight Princess fuera la secuela de Wind Waker, pero querían desarrollar algo diferente y no con el mismo estilo de caricatura. Twilight Princess plantea dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad, en donde Link tiene que evitar que el reino crepuscular invada Hyrule. Y es precisamente en este mundo crepuscular donde Link se transforma en lobo. Esta idea vino de Eiji Aonuma. Los desarrolladores pensaron en esto para darle al título un personaje y un modo de juego único que se diferenciara de otras entregas de la saga. Este fue el primer juego de Zelda en tener una clasificación para mayores de 12 años, debido a las violentas peleas a las que se enfrenta Link a lo largo del juego. Como dato, para poder tener mayor precisión en los movimientos de combate, el equipo realizó capturas de movimiento con artes marcialistas de Kendo. En 2017 llegaría Breath of Wild, considerado tanto por la crítica como por fans como uno de los mejores juegos de Zelda. Algo que caracteriza la saga es su exploración en el reino de Hyrule, pero con Breath of Wild se planteó expandir el mapa en modalidad de mundo abierto. Este título obtuvo el premio al mejor juego del año en los Game Awards de 2017 y Metacritic lo clasificó como el mejor videojuego de la década. La Leyenda de Zelda: Tears of the Kingdom es una secuela de Breath of the Wild. En este juego, el mundo de Hyrule se ha extendido de manera vertical con la posibilidad de explorar cielos y cuevas. Al ser una secuela directa, los desarrolladores del videojuego señalaron que el mundo de esta entrega es básicamente el mismo que el de Breath of the Wild, pero incluyendo cosas que no se pudieron meter en la primera parte. Tears of the Kingdom agregó nuevas habilidades al héroe como la Ultramano, con la cual el jugador podrá tomar cualquier objeto y unirlo a otro, construyendo objetos nuevos para mejorar el equipamiento, incluyendo la posibilidad de fabricar vehículos. A lo largo de cada Zelda, Link debe enfrentarse a los jefes que se encuentran en las mazmorras, pero hay algunos jefes que dejaron huella entre los fans debido a su aspecto terrorífico y su dificultad. Entre ellos encontramos a jefes como Mano Muerta, en Ocarina of Time o la Máscara de Majora y sus múltiples transformaciones. Pero el jefe más perturbador, según algunos fans, es Bongo Bongo, el jefe del Templo de las Sombras de Ocarina of Time. Este aterrador jefe no tiene cabeza y sus manos están separadas de su cuerpo, el cual desaparece y quedan solo las manos tocando el bongo. Con motivo del aniversario 25 de la saga, Nintendo publicó en 2011 La Leyenda de Zelda: Historia de Hyrule, un compendio de datos exclusivos de la serie. En 2016, y por su 30 aniversario, publicaron los libros La Leyenda de Zelda: Arte y Artefactos, y en 2017 La Leyenda de Zelda: Enciclopedia, completando así la trilogía de la diosa. La Leyenda de Zelda fue motivo de inspiración para una serie de mangas realizados por autoras japonesas con el seudónimo de Akira Himekawa. En 1999 realizaron la primera adaptación gráfica con el videojuego Ocarina of Time. Aunque estrictamente siguen la historia marcada por cada videojuego, las autoras se tomaron algunas concesiones para profundizar más en los personajes. Tras el éxito de la película de Super Mario Bros. En 2023, mucho se ha especulado sobre los planes que tiene Nintendo para lanzar una película inspirada en el universo de La Leyenda de Zelda. Algunos fans crearon bocetos de cómo luciría una película de Zelda animada por el estudio Gilby. Por otro lado, en 2008 se publicó el tráiler de una película live action de The Legend of Zelda. El teaser de la película salió por encargo del portal de entretenimiento IGN con motivo del Día de los Inocentes. La calidad y fidelidad de los personajes dejaron a muchos con las ganas de que la broma se hiciera realidad. Un dato curioso es que el actor Robin Williams era un gran amante de la saga. Tanto él como su esposa jugaban La Leyenda de Zelda y pronto se convirtieron en fans del videojuego, tanto que incluso le pusieron Zelda a una de sus hijas. Cuando mi mujer estaba embarazada, mi hijo Zachary sugirió que Zelda sería el nombre perfecto para su hermana. It's magical, as she is, which is pretty amazing. Luego del fallecimiento del actor en 2014, Nintendo agregó un personaje inspirado en Robin Williams como homenaje.
Fue así que apareció el personaje con el nombre de Daito para la entrega de Breath of Wild, publicado en 2017. Resulta curioso que Link haya sido inspirado por Peter Pan y que Robin Williams, además de ser gran fan de Zelda, haya también interpretado a un Peter Pan adulto en la película de Hook, El regreso del Capitán Garfio, de Steven Spielberg. Con más de 30 años desde su llegada a las consolas, La Leyenda de Zelda sigue siendo uno de los videojuegos de aventura y fantasía más aclamados por la crítica y los fans. ¿Cuál de todos estos entrañables juegos es tu favorito? Déjanos los comentarios y suscríbete al canal para más videos como este. ¡Hasta la próxima!